Es que no estaba grabando porque esa obra eso es del streaming del Metropolitan Opera House de hoy. Si lo grabo y lo meto después a YouTube, lo van a, Ah, van a- ya, ya. Y profe, pero no dijo nada antes, ah, importante que yo No he tuviera hecho que nada dar. importante, no. Ah, bueno, bueno, está Bueno, bien. Profe, tal vez dije un par de cosas importantes, pero las voy a repetir ahora, no se preocupe. Bueno, gracias. Ya en la presentación, ¿sí? yo sí he escuchado la ópera completa porque por esas cosas del destino, un día viendo, por cierto, streaming del Metropolitan Opera, me encontré con Akenatón, ¿verdad? Y entonces me dio curiosidad por ver qué era eso, ¿verdad? Ujú. Y la vi toda, quedé con la boca abierta y luego después de eso dieron esta ópera y también la vi toda y es impresionante, es maravilloso lo que se logra con pequeñas cosas, ¿verdad? Dando vueltas y dando vueltas. Es impresionante. Es impresionante, sí, correcto. Pequeñas y no tan pequeñas. Philip Glass dice que a veces que no entiende por qué le dice que es minimalista si él hace óperas de 3 horas, ¿verdad? Sí. De temas míticos, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, etcétera. Esto, por cierto, está en sánscrito, por eso es que no se entendía nada, ¿verdad? Esta ópera está en sánscrito y y esto está haciendo, esta primera escena tiene que ver con una escena del Bhagavad Gita. La ópera es sobre Gandhi y es espectacular, es realmente espectacular. Y si alguna vez pueden ver el streaming, porque Metropolitan está reciclando cada tanto tiempo, ¿verdad? Vale la pena que la vean. Maestro, disculpe. Sí, Y yo le quería hacer una consulta porque quedé como un poco, yo empecé como a investigar un poco sobre este ciclo sí, de tres óperas de Philip Glass sí, y bueno, encuentro como mucha relación entre Akenatón y esta otra, sí, pero cuando me fui a Einstein in the Beach, como que quedé completamente bateado porque es como otra cosa, ¿verdad? Yo sí. no sé, no sé si digamos, es solamente una cuestión estilística o si hay como un vínculo entre las tres, ¿verdad? En teoría, bueno, es que la trilogía es sobre la ciencia, el arte, sobre la ciencia, la religión y, y, Sobre tres personajes y la influyentes política. en cada uno. Ciencia, Ajá. religión y política. Entonces, Einstein on the Beach es ciencia, ¿verdad? Religión es Akenatón y política es Gandhi, ¿verdad? Entonces, la unión es temática, en realidad. Einstein on the Beach es una obra que fue escrita para su ensamble. Tanto Philip Glass como Steve Reich y el mismo Terry Riley también tenían sus ensambles propios que ellos montaban y en realidad eran, digamos, era muy abierto la forma de ejecución. O sea, el número de repeticiones muchas veces era azaroso, ¿verdad? Y el Philip Glass Ensemble, que todavía existe, por cierto, ¿verdad? Que es teclados, vientos, eh, percusión y eso, ¿verdad? Y también como existe el Philip Reich Ensemble también, ¿verdad? Eh, este, Suena más parecido a un grupo rock, digamos, que un grupo de cámara de música clásica, ¿verdad? Y esa es justamente la idea. Entonces, Philip Glass empezó a hacer óperas más convencionales a partir de Akenatón, justamente, ¿verdad? Perdón, de Satyagraha, que es esta, que no es convencional en lo más mínimo, porque la narrativa va por otro lugar que por donde va el texto, pero es súper interesante el planteamiento, ¿verdad? Y el Philip Glass va como por 28 óperas ya, ¿verdad? Y las últimas óperas son realmente interesantes, y muchas son de cámara inclusive. Yo vi una reciente, que es como la 24 ópera de él, ¿verdad? Sobre Walt Disney, pero es una visión crítica de la vida de Walt Disney muy, muy, muy interesante, como en tipo biopic, ¿verdad? Este, eh, etcétera. Él tiene muchísima producción, Philip Glass, ¿verdad? Eh, y es muy interesante, o sea, cómo se percibe, cómo la estructura en Philip Glass es de alguna manera expresiva, y eso es un poco lo que quiero ahondar ahora. Entonces, ahora sí, ya empecé a grabar, ¿no? ¿Verdad? No he empezado. Sí, profe. Sí, Ya profe. estoy grabando, perfecto. Entonces, ahora vamos
Profe, yo quería hacer un comentario. Y claro, dale. Que, o sea, es que digamos, cuando usted decía eso, como que no sabía, que algunas personas decían que no entendían por qué se le consideraba minimalista, digamos, a mí sí me pareció, o sea, es que, bueno, no sé si también tiene que ver mucho con el montaje, pero por ejemplo, sí, o sea, a nivel escénico, ¿verdad? Y completamente minimalista, o sea, casi lo que había era muy poco, inclusive a nivel de vestuario también, como súper sencillo y así. Y a nivel vocal, inclusive también, o sea, porque no es como que, o sea, el rango de voz, la tesitura en la que se maneja, digamos, siempre es como entre cierto rango, no es como que tiene ahí un despliegue de virtuosismo, o como que inclusive el cantante canta como con un vibrato bastante discreto y así, cuando entra el otro también, cuando se hacen como segundas, también es como, me recordó inclusive como, bueno, no sé si usted va a pensar como que nada que ver, pero como un poco una sonoridad como gregoriana en la forma en la que él la cantaba, ¿verdad? Como un poco buscando su sonido plano, ¿verdad? Al Y contrario, después al también, contrario, tiene todo que ver. ok, Tiene todo que ver porque, y ahora vamos a ver, tanto Steve Reich como Philip Glass muchas veces piden voz blanca, inclusive, o voz sin vibrato, específicamente. ok. Y después también me pareció, pero no estoy segura, que digamos a nivel del coro, o sea, bueno, iban todo el tiempo coordinadas las voces masculinas con las femeninas en el sentido que no habían como diferentes patrones rítmicos o así, ¿verdad? Entonces eso lo relaciono con el minimalismo y que también creo que solo estaba a dos voces, o sea, que no estaba dividido en cuatro. Ajá, ajá. Entonces, Sí, y no, me llamó la atención como todo eso, digamos, como o sea, que a mí me encantó cómo sonó, digamos, y es como que de alguna forma prueba que no siempre se ocupa como esta exageración de virtuosismo y de elementos como para crear algo de que sea hermoso, digamos. correcto. No, no, no. Philip Glass es uno de los compositores más, o sea, que él vive de su arte y vive muy bien, ¿verdad? Y como le digo, él estrena óperas, él tiene 85 años, sigue muy, muy activo, sigue componiendo todo el tiempo, ¿verdad? Él, él se cuida mucho, ¿verdad? Hace tai chi y yoga y todas esas cosas, ¿verdad? El misticismo de él no es casual, es una cosa que él ha trabajado y qué sé yo. Y, y, y sigue con una producción muy, muy interesante. Ya se ha alejado un poco de ese minimalismo más clásico de estas. Esta es como su segunda etapa, esto. Él tiene una etapa todavía anterior donde es todavía muchísimo más radical en su concepto minimalista, ¿verdad? Bueno, pero muy buenas observaciones. Entonces voy a compartir pantalla. Ok, 10:42, estamos bien, estamos con tiempo. Okay. Entonces, el minimalismo es eso, el minimalismo es el uso de pocos elementos donde también la forma sea una parte esencial de la obra. Vean esto de aquí, esto que está ahí, a la izquierda, eso es japonés, ¿verdad? Pero los japoneses, de hecho, ya practican el minimalismo desde hace siglos, ¿verdad? Eso se llama trío, ¿verdad? Porque en realidad tenemos nada más tres elementos súper claros, ¿verdad? Este, eh, eh, y que tienen que ver nada más con la luz y la sombra, ¿verdad? Y la posición de los elementos, cómo la rama parte por la mitad de una manera muy interesante, cómo la luna está a un lado y el sujeto humano está del otro con su barquito y con el reflejo y todo. O sea, es impactante y en realidad ahí no hay, o sea, esos son los elementos que hay, ¿verdad? Piensen también, por ejemplo, si estamos hablando de arte asiático, en caligrafía japonesa o eso, donde también donde el concepto de usar solamente lo que es esencial, que es algo que hemos estado escuchando desde hace rato, ¿verdad? Acuérdense que también los serialistas y los dodecafónicos andaban de quedarse con solamente lo esencial, y Stravinsky hablaba también de quedarse con solo lo esencial y eliminar los desarrollos y nada más las exposiciones. Entonces, de alguna manera, es un tema recurrente a través del siglo XX, esta búsqueda de la esencialidad. El minimalismo es un movimiento que surge en pintura, perdón, en música surge a principios de los 60, ¿verdad? Y tenía sus antecedentes pictóricos que son un poco anteriores, ¿verdad? Ahí son tres cuadros diferentes de autores que trabajan el concepto minimalista, ¿verdad? Y en donde, nuevamente, repito, la forma es contenido, ¿verdad?
O sea, se crea una forma y esa forma se vuelve expresiva por la naturaleza propia de la forma, ¿verdad? Yo les había dejado de tarea escuchar en Do, ¿verdad? En Do es una de las primeras obras minimalistas. Igual ahí está el enlace para que lo puedan buscar, ¿verdad? Hoy, como ya escuchamos una hora larga, no tiene sentido escuchar otras, ¿verdad? Sí vamos a escuchar, pero digamos, en Do es una obra que también dura como 55 minutos cuando se hace completa. Endo es una serie yo ya les había hablado un poco la semana pasada, es una serie de cajas que se repiten, ¿verdad? Entonces, es para cualquier número si leemos acá, ¿verdad? Cualquier número de intérpretes puede tocar, ¿verdad? Un grupo de 35 es lo deseado, o sea, está pensando en 35 músicos por lo menos, ¿verdad? Si hay vocalistas, pueden utilizar vocales y sonidos consonantes como quieran, ¿verdad? El, el- el, la- Esto se dura normalmente 45 minutos, no hay un número exacto de reglas de cuántas hay que repetir esto, cada uno empieza a repetirlo cuantas veces se sienta cómodo, ¿verdad? Tiene que estar un do sonando todo el tiempo que va marcando las corcheas, ¿verdad? Ta, 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 ¿verdad? Un do que vaya marcando corcheas y y sobre ese pulso que es constante, se van metiendo los otros. Vean que es interesante cómo poquito a poco, y aquí vemos una característica del minimalismo, vean primero que los, lo- los tamaños cada caja es diferente, ¿verdad? Y están pensados para ir creando una especie como de síncopas entre ellos, ¿verdad? Por ejemplo, el primero dura 3, el segundo dura 2, el tercero dura 2, pero está atravesado con el primero, el cuarto añade una nota más, de una manera, voy a cantar un poquito para que lo vean. Así, do mi, 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 do mi. Ahora se repite varias veces. Do mi, do mi, do mi, do mi, fa, mi, do mi, fa, mi, do mi, fa, mi, do mi, fa, mi. Si voy a pasar a la otra, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, sol, 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 do. ¿Verdad? Ahí obviamente yo lo repetí muy pocas veces. Pero tienen que ir entrando los 35 instrumentistas, cada uno en su determinado momento, y se va creando un canon, ¿cierto? ¿Verdad? Y vean cómo se van añadiendo cada vez más y más notas. Al principio nada más tenemos do y mi, después se añade el fa. Ven, aquí está puesto acá, el fa se añade en el segundo. El sol se añade en la cuarta casilla. Mi, fa, sol, mi, fa, sol, ¿verdad? Después, vean cómo va como este hace mi, fa, mi, y este hace mi, fa, mi, ¿verdad? Que van sincopados, ¿verdad? Igual con este que hace mi, fa, sol, es primero fuera de tiempo y después en el tiempo. Esto es para que cuando vengan los cánones y las cosas, tengamos esos ligeros desfases entre los diferentes instrumentos, o sea, conforme cada instrumento va entrando. La idea es que no estén demasiado separados los instrumentos, entonces tienen que irse oyendo. Y es una obra que se hace sin director, ¿verdad? Cada quien va escuchando al otro y va viendo por dónde se va metiendo, ¿verdad? Y hay un pequeño solo, que es que se hace solo una vez, ¿verdad? Esta parte de acá. Y vean cómo se van añadiendo, nuevamente se van añadiendo cada vez más notas. Este do de acá, aunque no es una nueva nota, es una nueva octava, ¿verdad? Que no teníamos antes. Aquí no está puesto acá, pero este do de acá es importante. Y en algún momento empieza bueno, se añade después el si, ¿verdad? Vean como aquí tenemos un grupo de 3 corcheas, o 6 semicorcheas, mientras que antes veníamos pensándolo como en 2, ¿verdad? Como en 4 más bien, ¿verdad? Aquí. Y vean que aquí pareciera haber como una especie como de cadencia hacia sol, ¿verdad? Y que nos vamos como para sol, pero que después pareciéramos estar
en mi menor, por acá. O sea, que va teniendo un viaje y se van añadiendo cada vez más notas, ¿verdad? El si bemol que se añade aquí en el 35, en el solo, ¿verdad? Y al final, la última nota que se añade es el re, que sería ¿verdad? De acá, en 45. Para terminar, no en do, mi, sino si bemol, sol. Pero igual el do sigue sonando, ¿verdad? Todo el tiempo, el pulso de do. Entonces esto genera un canon de tamaños desiguales, ¿verdad? De notas que se van añadiendo. Por ejemplo, aquí, sol, fa, si, aquí hace si, sol, si, sol, si, sol, y de pronto hace si, sol, 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 y después hace aquí fa, sol, si, sol, si, sol, fa, sol, perdón, fa, sol, si, sol, si, sol, fa, sol, si, sol, si, sol, fa, sol, si, sol, si, sol, fa, sol, si, sol, si, sol. Entonces cambian las acentuaciones, ¿verdad? Van cada dos, van cada tres, se añaden notas, ¿verdad? Se extiende la frase, a veces son seis pulsos, a veces son una negra con puntillo, etcétera, etcétera. Todos esos diferentes tamaños y eso van creando desfases entre las diferentes líneas que son lo que hacen que la pieza tenga sentido. Y si se ponen a escucharla, ahí dura como, en la versión que está ahí, dura como 50 y tantos minutos. Si escuchan por lo menos hasta donde viene como la modulación y esto, es muy interesante porque se va creando un diálogo muy, muy interesante y además también de ejecutarla, yo les había dicho, es una experiencia sorprendente, de hecho. Es una pieza que funciona y funciona muy bien. Sí, Profe, una pregunta ¿cuántas veces se repite cada casilla, digamos? el ejecutante escoge. O sea, queda totalmente libre pero entonces siempre va a sonar diferente la interpretación, digamos. Es correcto. Es correcto, pero entonces lo que se quiere es que haya una... Vamos a ver, aquí voy a poner tal vez un extracto, pero ya avanzada la pieza. Ok. Voy a poner para que oigan qué es lo que empieza a ocurrir ahí. Vamos a ver. Es como mezclado con aleatorio también, ¿no? Sí, correcto. Tiene aleatorio y tiene y es minimalista, ¿verdad? Por eso había terminado ayer ahí y hoy estoy empezando la conversación de minimalismo por ahí.
lograron identificar algunos, ¿verdad? De los motivos que estaban ahí. Sí, Sí, profe. pero es complicado, o sea, no es como demasiado claro porque suenan demasiadas cosas a la vez y uno no sabe dónde empieza una, dónde termina la otra. Correcto, pero ¿qué es lo que está buscando? Hay una textura, pues, y se está buscando un determinado campo armónico que va mutando muy lentamente de una manera que está de alguna forma controlada, está controlada desde adentro por cada uno de los intérpretes. En realidad, la propuesta o sea, obviamente tiene este carácter como hipnótico y eso, y va cambiando muy lentamente, pero esto es del 60 y algo, 64 me parece por ahí. Y está rompiendo completamente con ciertas maneras de hacer música, obviamente que estamos estudiando por otro lado, lo que es lo- por un lado lo aleatorio tonal atonal y todo esto, y por otro lado todo el serialismo y todo eso. Entonces es un movimiento completamente revolucionario en su momento, ¿verdad? Eh, y sí, no se trata de que uno tiene que, o sea, que escuchar una cosita específica, sino que se trata de que hay estoy compartiendo, no, ¿verdad? Sino de que, ay, ¿qué me pasó con mi mouse? Ay, Dios, aquí está. Dame un segundo ok, ahora sí. Ok. Entonces, esta obra ya tiene un montón de facetas que tienen que ver con el minimalismo, incluyendo esta de la adición lenta, por ejemplo, de las notas y por lo tanto de la armonía, como este desplazamiento lento, armónico, basado en un pulso fijo, ¿verdad? Que también es novedad en el momento, ¿verdad? Que estamos relacionados con el rock y con otras manifestaciones populares, etcétera, ¿verdad? Y, y con un número reducido de notas que se explotan y que se trabajan, ¿verdad? De una manera, eh, con un determinado proceso, en este caso, un proceso aleatorio, pero que él está controlando. Otro compositor que trabaja esta forma es Steve Reich. Esta es una pieza de él, de los 60, que se llama Clapping Music, o música para palmadas. ¿Qué es lo que pasa en esta pieza? Lo que pasa en esta pieza es que aquí tiene un ritmo, ¿verdad? Que el ritmo se desplaza. Aquí se movió uno para adelante, se movió acá, ¿verdad? Si lo empiezan aquí, esto es esto, esto es esto, esto es esto, este silencio es este silencio es este silencio es este es este, este es este, este es este, este es este. En la tercera, ¿qué pasa? Se desplaza dos. Entonces aquí hay un, dos, tres, este es un, dos, este es este corresponde a este corresponde a este. ¿Lo ven? Se va desfasando. Steve Reich llega acá, inclusive por un proceso anterior que estaba investigando con música, o sea, con tape, o jugando con grabadoras de esas, de las abiertas, y él puso dos grabadoras a poner el mismo extracto era una, una parte de un discurso, de un reclamo que tenía que ver con los derechos civiles. Entonces, nada más agarra un pequeño extracto y lo pone a repetir y repetir y repetir. Pero a la hora de poner dos grabadoras diferentes, no hay dos grabadoras que vayan exactamente a la misma velocidad, por lo menos no en 1963, 64, que se está ocurriendo. Entonces, se van desfasando poquito a poco. Y ese ejemplo, él empieza a tratar de trabajarlo en ciertas cosas musicales, o sea, ya con música también y con ritmo, ¿verdad? Steve Reich es percusionista, además estudia también en África, estudia. Este, eh, y estos acelerandos y volverse a encontrar eran propios de la percusión africana. Y él aquí lo que está haciendo es correr, ¿verdad? Correr, es un canon rítmico que se va corriendo cada vez. Por eso ahí tengo esta frase,
de Steve Reich que dice, si tuviera que definir mi música con una sola palabra, sería canon. Voy a poner un extracto. Vamos a ver, no tengo. Ok, aquí se va a ver muy claramente qué es lo que está ocurriendo. Ah, no, esto es del 72. Esta. La otra de la que sí está hablando de Shout Out es de los 60. Ok. ¿Quién me puede decir algo acerca de eso? No todos a la vez. Bueno, maestro, es interesante cómo el desfase rítmico, ¿verdad? Que usted mencionaba al principio cuando puso la partitura, ¿verdad? O sea, tal vez uno tal vez viendo sobre la partitura piensa que tal vez va a sonar como con nada más un simple desfase, ¿verdad? Entre dos personas, pero en realidad suena una textura pues bastante, y que se va volviendo incluso más densa, ¿verdad? Conforme el desfase va siendo un poco más grande, ¿verdad?
claro, claro, Entonces me pareció bastante interesante eso. Y cómo claro. al final vuelve al principio, entonces me pareció bastante interesante ese aspecto, ¿verdad? De la música y cómo va creando la textura conforme va pasando, ¿verdad? Ujú. Como conforme va continuando la música, ¿verdad? Entonces es bastante interesante. Y eso es otra característica de que de alguna manera tienen la música minimalista, es que hay un proceso. O sea, que no de hecho es un proceso muy racional, ¿cierto? O sea, por eso algunas veces se le llama música, process music en inglés, o música procesual, o no sé cómo ponerlo en español. Si vieron también, lo que escuchamos de Philip Glass también tiene un proceso, ¿verdad? Un proceso de contrabajo, o sea, voz y contrabajos, después entran las maderas, después vamos a voz y contrabajos, pero ahora son dos voces, después repetimos el proceso, pero ahora son tres voces, después repetimos el proceso, pero ahora tenemos un coro, pues, etcétera. Ahora, entonces, hay un proceso que se va elaborando y sobre el cual se va construyendo. Ese proceso puede tener que ver con ampliación o reducción de texturas o de cosas, puede tener que ver con movimiento, con cosas que se corren y se mueven en relación unas con otras, ¿verdad? Este, eh, pero la gran mayoría de las veces está este proceso que es perceptible de alguna forma, ¿verdad? O sea, es audible, es aural, es un proceso que escuchamos y que como tal, el proceso se nos vuelve, o sea, hay una lógica cuando volvemos al final y todo está otra vez en sincronía, como que se termina de consumar una lógica, es una lógica casi que como que canónica, ¿cierto? ¿Verdad? O sea, casi como cuando ocurre con una fuga de Bach, que de alguna manera ya llegamos a la resolución. Viene a ser algo parecido, ¿verdad? Y esta lógica está detrás de muchas obras eh, minimalistas. Donde en realidad también entonces no es que hay nada más un proceso puramente intuitivo, también hay un proceso lógico de construcción, y esta construcción se vuelve importante, ¿verdad? Se vuelve significativa. A veces es lo único que hay, ¿verdad? Una estructura. Esto es de la partitura de Steve Reich, que se llama Música para 18 músicos, ¿verdad? Nombre muy poco, digamos, muy poco poético, Music for 18 Musicians, que es una obra importantísima del minimalismo. Aquí vemos un poco de la notación original de Steve Reich, ¿verdad? De su facsímil, pues, ¿verdad? Nuevamente, esta es una obra escrita originalmente para su grupo, ¿verdad? Era un grupo que funcionaba más parecido a un grupo de rock. Todos los músicos se sabían la música de memoria. Él muchas veces ensayaba con ellos y no había ni tan siquiera partitura general. Y había de hecho, la grabación de la obra le antecede a la partitura que ya después fue creada, que es la partitura que existe hoy en día, que es esta, ¿verdad? La obra tiene una instrumentación particular, ¿verdad? Vean, noten también la escogencia de instrumentos, ¿verdad? 2 clarinetes que duplican con clarinete bajo, vibráfono, 2 xilófonos, 3 marimbas, 4 pianos, 4 voces de mujeres, ¿verdad? 3 sopranos y una contralto, un violín y un violonchelo. Todos los instrumentos todo debe ir amplificado, ¿verdad? Este, el, es un nuevo concepto de música de concierto, ¿verdad? Eh, aunque se toque en un teatro normal, todo debe ir amplificado. Él le pide a las mujeres que no canten con vibrato, ¿verdad? A las cantantes. La obra estaba, bueno, vean que además él propone un posicionamiento de los músicos, que este es el que debería ser, con el vibráfono aquí en el centro, el violín, violonchelo y los clarinetes acá, las voces 1, 2, 3 y 4, las marimbas, los pianos y los xilófonos acá. Esto es porque la obra no lleva director.
Las entradas de la obra están coordinadas, él hace toda una, para determinadas entradas, la gran mayoría de las entradas están dadas por el vibrafonista, por eso está acá, y no son entradas de que da una señal, sino que son entradas de que cuando toca determinadas cosas, todos tienen que hacer pasar, digamos, o pasar de lugar. La obra tiene que ver mucho con repetición. Ven aquí, esto está aquí, los compases están puestos ahí para ser repetidos, ¿verdad? Y en la obra es muy interesante, hay un contraste entre un ritmo estable, ¿verdad? Ta, 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 que está sonando todo el tiempo, igual que en Do, ¿verdad? Que hay un ritmo constante. Y y que eso lo trabajan los pianos y las marimbas, ¿verdad? Algo que tiene que ver más con la respiración, que lo hacen los cantantes y los clarinetes, igual, y las cuerdas también, por cierto, ¿verdad? Se mezclan como a eso, que son notas largas sobre estas movimientos rápidos que se dan, ¿verdad? La obra está basado en 11 acordes, que son estos que están acá, ¿verdad? No hay más, o sea, ese es el material, o sea, sí hay más material, ¿verdad? Que ese, ¿verdad? Pero serían como decir, notas vecinas o cosas así, ¿verdad? Dentro de la gran armonía que él hace. En las secciones 1 y 13, o sea, tiene 13 secciones la obra, la primera sección y la última sección hacen toda la secuencia de los acordes completa. Y las secciones 2 a 12, o sea, las 11 secciones que están en el medio, se dedican a elaborar sobre cada una de estas sonoridades. Vea que las sonoridades son en realidad bastante similares, ¿verdad? A veces tiene que ver nada más con un cambio de posición, a veces son relativas menores o mayores del acorde que la antecedió, pero no mucho más, no hay alteraciones en la armonía, la base, ¿verdad? Ya a la hora de que él elabora si hay alteraciones, ¿verdad? Y entonces la sección 2 tiene que ver con este material armónico, la sección 3 tiene que ver con este material armónico, la sección 4 con etcétera, ¿verdad? Entonces, hay, como les digo, dos tipos, hay cada sección, cada pequeña sección, o sea, la 2, la 3, la 4, tiene, a la hora de desarrollar una sonoridad, es una pequeña pieza, o como interna, tiene una forma interna. Esta forma interna es muchas veces A, B, C, D, C, B, A, o sea que una forma en cangrejo, ¿verdad? Con un medio. Esto puede ser un proceso que se va añadiendo, añadiendo, añadiendo hasta llegar acá y después se subtrae hasta llegar acá, por ejemplo. Esas son posibilidades. O un proceso que se desarrolla hasta llegar a su culminación, ¿verdad? De añadir notas o de quitar notas, ¿verdad? Los procesos son sustitución de silencios por notas o viceversa. Ahora ya explico mejor eso. Hay dos tipos de ritmos, ya lo dije, pero aquí está, lo repito, el pulso estable de los pianos y las marimbas y el aliento de las voces y los clarinetes mezclados con las cuerdas. El principal modo de variación es en la relación melodía-armonía, ¿verdad? Los ciclos melódicos y armónicos se desfasan o no son isométricos. O sea, él va creando melodías que se van añadiendo a la textura y las armonías que van cambiando, armonías que están basando, o sea, que van alterando las armonías originales, ¿verdad? No coinciden necesariamente con el tamaño de esas melodías. Y ese es el principal modo de variación de él. Si entienden inglés, sería bueno yo creo que yo les dejé la partitura. Y si no, se los voy a dejar. Sería bueno que se leyeran lo que pone él en el prólogo de todo para que vean cómo organiza, cómo todo está de alguna manera organizado. ¿Ves? Aquí pone hasta lo de amplificación y hasta sugiere el tipo de marca de maraca que quiere. Dice que tiene que ser Latin Percussion, ¿verdad? Y ahí pone sus razones. Vean acá, quiero nada más que
Él de por sí aquí va aquí numerando. Entonces aquí en el número 1 que dice acá, ya está el acorde, va a aparecer el acorde 1 acá, ¿verdad? Que es este acorde que está acá. Fa, si, re, la, re, mi, la, re, ¿verdad? Entonces vean aquí, re, la, re, mi, la, re, eso va ti, 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 ¿verdad? Porque se van turnando los, los pianos, ¿verdad? Hay también, por cierto, hay un concepto que tiene que ver con lo espacial también, ¿verdad? A veces, y eso él lo toma de ciertas formas de percusión africana, que un instrumento hace el tiempo fuerte y el otro instrumento hace el tiempo débil. Entonces van tocando lo mismo, pero desfasados una corchea, por ponerlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, y eso es muy usado en cierto tipo de percusión africana, y eso él lo utiliza acá también, y por eso también un poco la disposición, que es importante, donde la música viene, el sonido de la música viene de diferentes lugares, ¿verdad? Hay una especie de estéreo de donde uno oye los pulsos. Vean aquí, entonces, aquí empieza a exponer el tema, el acorde En 2 tenemos el segundo acorde que está básicamente cambiando la disposición. Ya está apareciendo aquí en el violonchelo el si grave, ¿verdad? Y aparecen más notas que con el acorde 1, pero es básicamente un cambio de disposición. El acorde 3 aparece acá, ¿verdad? El do en el bajo y un cambio, aquí sí, un cambio en lo que van haciendo los pianos, ¿verdad? El acorde 4, aquí, nuevamente vean el bajo, ¿verdad? El acorde 5 que entra acá es este que está aquí, ¿verdad? Con el re en el grave y una disposición un poco diferente de las notas superiores, aquí cambian, etcétera, ¿verdad? Una vez que hace todos los diferentes acordes, aquí está el acorde 11 acá, y aquí vuelve a empezar otra vez, y aquí es donde empieza la primera sección, ¿verdad? O la sección que va a desarrollar el acorde 1, ¿verdad? Y nuevamente lo empieza a exponer y ahora empieza este es vean que empieza a entrar una melodía aquí que va poquito a poco armándose, ¿verdad? Vean, vamos a ver dónde empieza aquí. Mi, la, mi, fa, mi, la, mi, fa, ¿verdad? Y poquito a poco va poniendo más notas y la, re, la, si, la, te, la, ti, te, la, te, si, la, te, la, si, la, te, la, si, te, la, te, si, la, hasta que se va armando y armando la sonoridad, pero vean que los acordes cambian la sonoridad, la melodía, esto sigue aquí de alguna manera, aquí van los clarinetes y las voces haciendo esto, y cómo la armonía va cambiando ese desfase entre lo armónico y lo melódico, ¿verdad? Que para Steve Reich es el máximo eh, motivo de cambio que él está haciendo acá. Entonces, la forma en que la música va evolucionando. Aquí estoy moviéndolo para adelante, ¿verdad? Esto que está acá significa que, por ejemplo, entran los clarinetes con una determinada nota y la repiten mientras les dura el aliento, ¿verdad? Y se callan, esperan un momentito y lo vuelven a repetir otra vez, esto varias veces. Él está tratando de respetar como la duración natural de la respiración. Entonces tiene estas melodías, ¿vale? Y muy métricas versus esta idea de la respiración que de alguna manera imita aquí con las cuerdas, ¿verdad? También. Y aquí desarrolla, durante todo ese tiempo, desarrolla esa sonoridad. A partir de acá, en 2, aquí empieza el desarrollo de una segunda sonoridad y ahí va añadiendo y sustrayendo. Tal vez oímos un poquito de eso. Son las 11:19, creo que estamos con tiempo. A ver.
Profe, esta es la pieza que usted dijo que era A, B, C, D y que después tenía para atrás tipo cangrejo también esto. A veces hace eso, a veces hace procesos de que se añade. Este, escuchémoslo. Lo que importa aquí es escuchar un poquito cómo hace lo del proceso y ya, yo ahorita lo describo. Terminó la primera sección donde venían todos los acordes, son el desarrollo de una, dos, tres, uno.
lo voy a dejar ahí. Lo que quería que viéramos era cómo se construía, cómo se iba armando poco a poco, igual de una manera un poco diferente a lo de Glass, pero poco parecido a lo que ya hemos analizado. Y cómo las armonías frente a una melodía que se mantiene invariable, cómo las armonías van resignificando, ¿verdad? Esa, esa, esa melodía. Y eso es muy interesante, que ese es el proceso que él trabaja. Vamos a ir aquí, otra vez de vuelta. Vamos a ver. Ok, quiero ir a la presentación. Entonces, ¿cuáles son las técnicas del minimalismo? Y esto es lo que quiero que les quede claro. Una sería lo que se llama en inglés phasing o desfase, como se va desfasando, por ejemplo, en clapping music, por ejemplo esto, ¿verdad? Cómo se va desfasando el ritmo, ¿verdad? Como el punto de original de donde empieza el esquema rítmico, ¿verdad? Eso lo podemos definir, por ejemplo, que en la primera repetición, después de que están los dos iguales, es el A, pero desfasado 1, por decirlo, desfasado una corchea. El A desfasado 2 corcheas, el A desfasado 3 corcheas, etcétera, etcétera, y hasta que vuelve otra vez a A. Entonces, una manera de hablar de ese fenómeno es hablar, o sea, o de analizarlo, es hablar de que se desfasó 1, se desfasó 2, se desfasó 3, de acuerdo a cuál es el pulso estable, ¿verdad? ¿Cuál es el pulso mínimo, ¿verdad? Estable, ¿verdad? Podemos hablar de procesos de adición y subtracción lineal, ¿verdad? O sea, donde una melodía se añade o se subtrae. Quiero poner aquí un ejemplo. Bueno, esto es de una pieza mía, ¿verdad? Aquí la melodía, ven que esta melodía se vuelve a repetir igual, pero se le añaden 2 notas. Después se le quitan notas. Y después se pone nada más un extracto de la melodía. Después se desplaza. Se vuelve a hacer, pero no está como estaba exactamente como estaba antes. Está puesto en otro lugar. Se le quita un pedacito. Se le añade más. La tenemos aquí otra vez como estaba originalmente, pero y después se convierte en la misma melodía, se repite varias veces, como si entrara en un loop, ¿verdad? Y hasta que al final logra llegar a un lugar un poquito diferente acá, y después logra bajar una octava aquí. Entonces la melodía va creciendo poquito a poco, ¿verdad? Es como si algo fuera poquito a poco creciendo. Eso lo vimos en varios procesos, por ejemplo ahora en lo de Philip Glass o en lo de Steve Reich también, ¿verdad? Hablamos de adición y subtracción lineal a una línea que se estira y se encoge. Y por cierto, eso está también aquí de alguna manera perdón, sí, aquí en Terry Riley, ¿verdad? Cuando pensamos que por ejemplo, que esto que está acá aquí está el sísol con silencios, aquí está el sísol seguido, aquí se le añaden más notas al sísol, ¿verdad? Entonces esta melodía se va haciendo, va saliendo de la nada y se va haciendo cada vez más grande de alguna manera, ¿verdad? Por lo menos por un ratito, es un proceso que dura aquí un ratito, ¿verdad? Como esto, aquí es una melodía que aquí tiene una longitud, aquí se cambia un poquito y tiene una longitud diferente. Entonces, este proceso de añadir y subtraer a una melodía que se mantiene estable, ¿verdad? Pero que se varía por añadidura y por subtracción de elementos, es un proceso muy propio del minimalismo, ¿verdad? El desfase es el proceso de adición y subtracción en bloque. O sea, esto es la construcción y deconstrucción gradual de una línea contenida en una unidad temporal definida. Aquí tengo un ejemplo de Steve Reich, ¿verdad? Pero es básicamente lo que vimos ahora hace un rato cuando empezó la pieza 1, ¿verdad? Cuando empezó a desarrollar el acorde 1. Que, por ejemplo, tiene una idea. Ta, ta, tan, pa, pam, pa, pam. Aquí es ta, ta, tan, ta, tan, tan, ta, tan, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Aquí está
esta de acá es la idea como es. Y esto es, frente a esta idea, entra este contrapunto que poquito a poco empieza a añadir más notas, pero en realidad es la misma idea, ¿verdad? Taratán, tatán, tan, tatán. Aquí, si lo ven aquí ya completo, taratán, tatin, tan, titún. Lo ven aquí, solo que está desfasado. Es este mismo proceso de acá, desfasado 1 o 2, ¿verdad? O lo que sea. Eso está aquí desfasado. En este caso está desfasado 4 sería, ¿verdad? O 3, 1, 2, 3, 4, la cuarta entra, ¿verdad? Entonces, pero empieza a añadirse en las diferentes piezas. Esto sigue la repetición, eso lo vimos ahora, lo acabamos de escuchar en Music for 80 Musicians, y esto se empieza a armar poquito a poco, ¿verdad? En contrapunto con hasta que ya está todo armado. Y después puede empezar otro, que empieza a armarse por un lugar diferente, ¿verdad? Este empieza con el fa, sol, fa, re, si, la, o sea, empieza a armarse diferente hasta que ya está completamente armado acá, ¿verdad? Pero empiezan por diferentes lugares. Entonces, de esta manera, en un principio uno no está seguro o no sabe que es parte de un contrapunto o de un canon que se está montando poquito a poco por un proceso en este caso, de adición. Pero así como se añade el proceso se puede subtraer también, ¿verdad? Podemos quitarlo, como al final ahora de la pieza de Philip Glass, ¿verdad? Cuando al final se van todos los instrumentos, ese ahí, sí, todas las voces y el coro y todo, y queda nada más otra vez los contrabajos y el tenor, ¿verdad? Este, a esto le añadimos el proceso de adición y subtracción textural. Aquí la textura se va haciendo cada vez más densa. Y en adición y subtracción textural hay sobre todo el ejemplo que escuchamos ahora de Glass, ¿cierto? Entonces, que sobre una base que ya está dada, cada vez que vuelve a repetirse el proceso que es un proceso largo, se repite con una textura diferente, con más voces, etcétera, 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 con más instrumentos, orquestado de una forma diferente. Tenemos lo que se llama el splicing o el empalme. Eso viene del mundo de cuando lo que se hacía música electrónica era con tape. Entonces se agarraban dos pedazos de tape diferentes y se pegaban, se spliced y se pegan, el empalme, ¿verdad? Esto es bastante similar a lo que hace a veces Stravinsky, ¿verdad? También, que viene un ritmo y de pronto otro ritmo llega y choca contra él, ¿verdad? Y empieza otro nuevo ritmo. Eso ocurre en música minimalista, bastante, pero también ocurre mucho lo que se llama en inglés dovetailing, y yo le puse aquí entrecruzadas, no sé cómo traducirlo, que es este efecto, ¿verdad? Donde hay por así decirlo, un fade out de unos instrumentos, mientras hay un fade in de otro. O sea que un proceso, porque ya hablamos de que estamos hablando de procesos acá, ¿verdad? Un proceso o una secuencia no ha terminado acá y ya empezó otra acá. Entonces hay una especie de fade out de una y intro de otra. Eso ocurre mucho también en música para 18 instrumentistas, perdón, de Steve Reich que acabamos de escuchar. Otro ejemplo, ¿verdad? Otro de las características del minimalismo es, perdón, la progresión armónica. Una progresión armónica que se repite, pero que va variando en su presentación rítmica. Perdón, una progresión armónica repetida desplazada con respecto a lo melódico. Esto fue lo que vimos, el ejemplo de Steve Reich, ¿verdad? Como, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Como la melodía que aquí se mantiene, tarapim, papam, pim, piram, pirapim, pam, pirapim, pipa, esa melodía, cómo se va desplazando con respecto a las armonías que se van dando en las cuerdas, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Sigue siendo la misma idea melódica, ¿verdad? Pero el cambio de armonía genera un tratamiento diferente. Entonces, es interesante porque el minimalismo
aunque estamos hablando de armonías muchas veces diatónicas, ¿verdad? Por cierto, hay minimalismo que no es diatónico, ¿verdad? Se acaba de morir el Louis Andriessen, que es el máximo exponente del minimalismo atonal holandés, buenísimo, si pueden buscar piezas de él. No tenemos tiempo para escucharlo ahora, pero es muy buen autor y se acaba de morir, entonces ahora va a estar de moda por unos días. Este, el, el, el que la armonía cambie y la melodía se mantenga es este proceso que estamos aquí, el de progresión armónica repetida desplazada con respecto a lo melódico, ¿ok? Y también tenemos progresión armónica repetida rearticulada temporalmente. Piensen en las armonías de la escena que escuchamos ahora de Philip Glass, que son básicamente armonías muy similares todo el tiempo, pero la forma en que se rearticula temporalmente, ¿verdad? Aquí un ejemplo mío, ¿verdad? De sinfonía mínima, que por cierto yo les dejé el enlace en, la mediación virtual. Aquí esto es do menor, ¿verdad? Esto es si mayor, ¿verdad? Esto es do menor otra vez. Pero este do menor de acá duró 5 compases. Este do menor de acá dura 3 compases. Aquí tenemos si mayor, este es si menor, este de acá, ¿verdad? Estos dos compases de si mayor, un compás de si menor. Ahora sí en 3 compases de do menor. Ahora vienen 2 compases de si mayor, 2 compases de si menor, ¿verdad? Antes había sido un solo compás de si menor, ahora son 2. Entonces cambia la relación con la anterior. Ahora otra vez do menor otra vez, pero son ahora 3 compases, ¿verdad? No 5, pero son 3 igual que estos. Ahora viene un acorde nuevo, re menor, ¿verdad? Pero vean que si venimos aquí, aquí venimos de 2x4, ahora son 5 de 2x4, aquí son 3 de 4x4, 3 de 3x4, 3 de 2x4, ahora viene aquí 4 de 3x4, 3 de 2x4, ahora viene 4x4, 1, 2, ¿verdad? Ahora viene 5x8, no, acorde nuevo, mi bemol menor, ¿verdad? Ahora re menor otra vez, pero en 4x4, el mismo acorde de mi bemol menor, 3 veces, ¿verdad? Se había hecho 3 veces acá, aquí también 3 veces, y ahora do menor otra vez, pero ahora volvemos a 5 de do menor, ¿verdad? Ahora si mayor, pero ahora y después 1 o sea, vuelvo a repetir este mismo esquema, 2 más 1, ahora do menor otra vez 3 veces. Entonces ven cómo va moviéndose, o sea, cómo los tamaños se estiran y se encogen, ¿verdad? Aquí vemos aquí esto es igual que acá, ¿verdad? Re, fa, re, fa, aquí, ti, ti, ta, tara, pi, pi, pa, para, aquí, ¿verdad? Ta, tararara, aquí, otra vez, aquí nuevamente los 5x8, y aquí viene un nuevo 4x4, pero ahora el do menor, que no se ha presentado en 4x4, ahora aparece en 4x4, ¿verdad? Y el si mayor aparece otra vez, pero en otra posición. Este es si menor, pero ahora no aparece con un compás de 2x4, sino que ahora aparece o 2 de 2x4, sino que ahora aparece con 2 de 5x8, ¿verdad? Y puesto de otra manera, ¿verdad? Entonces, el juego de lo armónico va moviéndose. Vamos a ver Profe, ¿Sí? también juega un papel importante las ligaduras, ¿verdad? La articulación que usted está Claro, variando, ¿verdad? En cada parte. claro que sí, claro que sí. Voy a poner, Eso, sí, no, de hecho, o sea, la ligadura y el ritmo, ¿verdad? Lo rítmico se convierte muy importante porque de hecho, en este primer movimiento de la sinfonía mínima, esos son todos los acordes que uso, ¿verdad? Do menor, si mayor, si menor, re menor, mi bemol menor. Esos son todos los acordes que utilizo. No utilizo más acordes que eso. Y entonces tengo que, y casi toda la pieza son arpegios, como puedes ver, ¿verdad? Entonces y textura, por supuesto, ¿verdad? Y lo que va a veces para arriba, para abajo, hay inversión, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, pero es, es, es siempre los mismos elementos. Entonces, voy a poner un poquitito para que veamos
piense que son nada más 4 acordes, aquí está la partitura, y ponga la atención a la... ¿Qué están viendo ustedes? Nada más para saber. La portada, la primera página, primera y segunda. Perfecto. Entonces voy a ponerle aquí el audio. Ay, me dice que lo tengo que registrarme gratis, descargar app. No me leyó la... Ok, ya lo tengo en otro lugar. Déjenme ver. No me puedo meter a Spotify por acá. Está aquí. ¿Sabes? Ok. Dos meses.
Entonces, ahí, gracias, Rosana. Entonces ahí, ¿cómo se llama? La pieza en realidad armónicamente no se está moviendo, ¿cierto? ¿Verdad? El movimiento armónico que tiene es siempre, siempre es con los mismos 5 acordes, ¿verdad? Pero lo que está cambiando ahí bueno, la instrumentación, se le mete melodías y cosas, pero sobre todo el tamaño de la secuencia armónica, o sea, lo que dura cada acorde, cómo se estira y se encoge, y al final de cuentas eso es lo que está determinando la tensión o la no tensión, porque de alguna manera uno puede adivinar más o menos qué acorde es el que vendría, lo que no sabe es exactamente cuándo, porque eso nunca se termina como de estabilizar, a pesar de que hay una repetición interna de todo el material, ¿verdad? Todo el material se repite todo, o sea, la misma secuencia se vuelve a repetir un poquito más corta, una segunda vez, ¿verdad? Pero el proceso es ese juego con ese minimalismo. Y por cierto, también a nivel de matices, solo hay pianos y fortes. No hay otra cosa que no sea pianos y fortes en esta obra. Es minimalista, digamos, de- de- ¿cómo es que se decía antes? De hueso colorado. Ok, este, vamos a ver qué me queda acá. Ok, ¿qué pasó acá? Sí, entonces lo que le quería mostrar era eso sobre la repetición rearticulada temporalmente. ¿Alguna duda sobre esos procesos minimalistas? Todo está claro, profe. ¿Todo está claro? Yo nada más tenía un comentario. Claro, dale. Sí, bueno, también con respecto al comentario que hizo la compañera María, ¿verdad? Sobre la ópera, tal vez ese extracto, ¿verdad? Del coro de esta ópera sobre Gandhi, Ujú. tal vez no lo mostraba, pero yo sí, viendo otras secciones, digamos, de la ópera y también de Akenatón, como lo mencionaba al principio, yo creo que sí es muy demandante, ¿verdad? La parte, digamos, de la resistencia vocal y también supongo que de la resistencia de estar haciendo varias repeticiones y la concentración, creo que es muy demandante, ¿verdad? En ese sentido, Hay partes sumamente interesantes, eh, muy complejas en realizar, precisamente porque cuesta mucho entender por dónde voy también, ¿verdad? En qué momento voy, hay que concentrarse muchísimo y también el tema de la resistencia es algo muy, muy importante en este tipo de obras, sobre todo cuando son más largas, ¿verdad? ujú, Y la obra muy, muy, muy bella, maestro, felicidades, muchas ¿verdad? gracias. Este, el, el, sí, el, de hecho, en Akenatón, de hecho, el papel ¿cómo se llama? Del contratenor es bastante exigente, ¿verdad? Y esa área que tiene ahí, la única, el área que canta en inglés, que es la que está dedicada al sol, ¿verdad? Esa área es bellísima y es ya hoy, o sea, ya reconocida como una de las mejores áreas de contratenor de la historia, ¿verdad? ¿Cierto? Vos lo escuchaste, ¿verdad, Didier? Sí, es una obra impresionante. O sea, es impresionante en cuanto al uso de cada uno de los aspectos, no solamente a nivel musical, ¿verdad? Sino también, bueno, lo que hicieron en el Met con toda la cuestión de lo escénico, escenográfico, lo pictórico, ¿verdad? De donde tomaron todas digamos, lo que están haciendo, una especie de coreografía de malabares, ¿verdad? Todo el simbolismo de las ruedas, bueno, la primera parte es espectacular, ¿verdad? Con todo lo que es pues el dejar, digamos, la antigua tradición para volver, para ir hacia una nueva. O sea, es que sin palabras, es algo que a uno lo deja con la boca abierta y también, digamos, algo muy importante es como el uso del material musical que uno dice, estoy escuchando una y otra vez varias cosas similares
pero no hace falta más, ¿verdad? O sea, Sí, sí. como se ponen las capas y como se ponen también, como él va desarrollando los temas, realmente, no sé, bueno, yo no sentí todas las horas que estuve ahí sentado viendo sin parar esa ópera Claro, claro, maravillosa. claro. No, y qué dicha que dijiste eso, porque sí me acordaste de algo que quería decir que es importante. El minimalismo, bueno, el minimalismo es una reacción, obviamente, al serialismo integral y a lo aleatorio, ¿verdad? Y aunque como vimos tiene elementos de ellos, o sea, tiene todos los procesos, ¿verdad? O sea, yo creo que toda esa forma de pensar de procesos y de acordes el uso del ritmo y todo esto, hubiera sido imposible brincar como el romanticismo directamente a eso, ¿verdad? Hacía falta pasar por todo lo otro y por todo lo racional. Y como les digo, el minimalismo sostiene muchos elementos del control racional del material y eso es súper interesante, ¿verdad? Los disocia, los trabaja de una manera diferente, pero es música que también trajo nuevamente el público música, a escuchar música contemporánea. O sea, Philip Glass, siempre que se presenta una obra de él, él llena un teatro, ¿verdad? Y llena el Met y llena lo que sea, ¿verdad? Ya desde Einstein on the Beach, ¿verdad? Que se le dio en el Met, él lo alquiló con Einstein on the Beach en el 70 y no sé cuánto, ¿verdad? Se metió en una deuda gigantesca con el, con el director y alquilaban el Met un lunes que no se usaba y lo presentaron y les fue bien y lo siguieron presentando y tuvo eh, una gran acogida. O sea, es música que de alguna manera trata de recuperar el terreno perdido que la música clásica se lo cedió, digamos, a lo que es el pop y al rock y a todo otro montón de cosas y la música clásica se metió como en un gueto demasiado, a veces, demasiado esotérico, ¿verdad? Eh, con todo esto, toda la música que hemos escuchado este semestre, que hemos analizado, es maravillosa y todas son hijas de su época, ¿verdad? El minimalismo lo que hace es que vuelve otra vez como a repensar inclusive hasta la relación con el público también, ¿verdad? Este hecho, por ejemplo, de tocar el Philip Glass Ensemble y Steve Reich, eso, tocar amplificados y todo esto, permite que se presenten de alguna manera inclusive en otro tipo de teatros, y inclusive hasta en lo que se dice en inglés rock venues, ¿verdad? En lugares de rock y todo esto. Y eso genera otro tipo de público, otro tipo de gente que viene a escucharlo, no solamente los que están interesados en música contemporánea, sino también los cineastas, los pintores, la gente de danza. Philip Glass es una de las personas más hechas, y Reich de las personas más hechas en danza, ¿verdad? En la danza contemporánea, que acá siempre hay una coreografía con música de ellos, etcétera, etcétera. ¿Levantaste la mano otra vez, Didier? Sí, es que quería mencionar algo eh, muy específico de Einstein in the Beach, ¿verdad? Que era que, bueno, yo leí por ahí que, por ejemplo, incluso él, como la ópera dura tantas horas, pero tantas horas, 6 horas. que sí, eso de la reacción con el público, ¿verdad? Que entonces que él, digamos, dejó la puerta abierta, o sea, dejaba la puerta abierta para que la gente pudiera salir y entrar cuando quisieran, porque entendía que era muy largo y que no todo el mundo pues iba a aguantar ahí las 6 horas, ¿verdad? Sí, no, Y claro. sobre todo, y entonces eso es algo que también es muy curioso, ¿verdad? De esa relación con el público y lo que quiere lograr, ¿verdad? No, y también de alguna manera es un cambio que tiene que ver con música. Yo, por ejemplo, hay un colectivo que se llama Bang on a Can, un colectivo neoyorquino. Ellos hacen maratones de música contemporánea, donde tocan un montón de grupos, no solamente ellos, pero es un colectivo de compositores. Las maratones duran 10 horas de música contemporánea, ¿verdad? Pero de todo tipo. Hay minimalismo, rock, experimental, música serial, hay de todo, ¿verdad? Eso dura 8 horas y se hace en lugares como universitarios y ese tipo de cosas. Yo estuve en uno hace unos años, fue muy bonito. Afuera siempre están vendiendo vino, cosas, bocadillos para que la gente salga, coma, hable. Ahí están los compositores, ahí está todo el mundo, entra y sale. Pues no hay esa etiqueta ¿verdad? A veces demasiado estricta que tenemos a veces en los conciertos, ¿verdad?
Claro, cuando viene una pieza toda la pieza es pianísimo y todo el mundo tiene que callarse, pues eso se pide, ¿verdad? Pero es otro tipo de cosa y normalmente casi todo amplificado, aunque sea un cuarteto de cuerdas o una cosa así, todo bien amplificado, súper bien amplificado, entonces en lugares grandes, ¿verdad? De 3.000 personas, una cosa así. Y ese tipo de eventos son eventos que ocurren hoy en día, digamos, en lugares como Nueva York y esto. Un poco gracias a estos movimientos más underground que ahora se volvieron, o sea, tienen un público al que le llega, ¿verdad? ¿Alguna otra cosa? No. Perfecto. Entonces, la próxima clase hablamos de los proyectos finales. No se preocupen, no va a ser, no va a tirar a matar. Y nos falta también una última temática que tiene que ver con el timbre y el ritmo y la forma. Una última temática para cerrar. Y tendríamos un último examen de hoy en 15 con lo de hoy de minimalismo y con lo de la próxima semana. Y la próxima semana dedicamos la mitad de la clase a la clase propiamente teórica y la otra mitad a explicar bien cuál es el proyecto también que vamos a hacer para que van a tener unas 2 semanas o 3, ahí vemos para terminarlo. Estaríamos entonces. Profe, ¿la nota del quiz estaría en la tarde o cuándo? No, hoy en la tarde va a ser imposible porque yo tengo que meterme Ok. a revisarlos. Y yo hoy tengo clases o sea, a la 1 tengo clases. Entonces, Ok, perfecto. hoy me va a ser imposible, pero durante el fin de semana yo lo haré el lunes, probablemente estará. Ok, gracias. Con gusto. Bueno, que les vaya muy bien, mucha suerte. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Era el maestro. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.